Buenos días, mi nombre es Amanda Viviana Abreu Reyes, soy estudiante de la Universidad Minuto de Dios. En este momento curso sexto semestre de licenciatura en Pedagogía Infantil. Mediante este video queremos dar a conocer los métodos y las técnicas que hay para la resolución de conflicto. Primero que todo, entendemos como resolución de conflicto que es una técnica muy buena, ensayada por profesionales experimentados que representan a las partes en disputa a cualquier nivel, sea individual o interestatal, que ofrecen una vía alternativa para la resolución de ese conflicto. Sabemos que la resolución de conflicto es una disputa, un problema, un desacuerdo que hay entre dos o más partes. Entonces, para llegar a la resolución de este conflicto, existen tres métodos alternativos para la resolución de conflicto a nivel jurídico aquí en Colombia, que es la mediación, el arbitraje y la conciliación. Entonces, para entender eso, tenemos que ver que hay diferentes leyes que nos protegen a nosotros los colombianos para nuestra resolución de conflicto. Planear de manera específica las formas tradicionales y no tradicionales para resolver conflictos, alternativas además de las preventivas. Existen tres formas, como ya lo he dicho, para la resolución de conflicto, pero estas tres normas nos protegen en la Constitución Política de Colombia mediante el artículo 13. El artículo 13 de la Constitución Política de Colombia nos da a entender que nos da el derecho a la igualdad. Sabemos que la igualdad en toda condición y en todos los casos. También en el artículo 5 en el capítulo 5, artículo 95, número 7 de la Constitución Política de Colombia hace referencia a los derechos y deberes de los ciudadanos al buen funcionamiento de la justicia. Sabemos que el buen funcionamiento de la justicia hace referencia a todos los conflictos que podríamos tener, tanto familiar, laboral o comunal. También en la Ley 23 de marzo del 91 se decretó un mecanismo que poseen los colombianos para tener el acceso a esta justicia. Así bien, si los colombianos podemos tener una buena manera de resolver nuestros conflictos mediante la conciliación y la mediación y no llegar al arbitraje, que es mediante un juez. Así como cualquier colombiano menor o mayor de 18 años, mediante un representante mayor, puede ir ante un juez y exponer su caso o problema que tenga. Así bien, ahora veremos las tres formas de resolución de conflictos. Primero que todo, las formas como la sociedad civil convierten un acto activo dentro de la resolución de sus problemas conflictivos a través de un espacio que genera la intervención de los civiles en el desarrollo de la función jurisdiccional, que lo favorece y legitima del aparato judicial estatal poder encargarse de conflictos que trascienden lo social. Todo lo que trasciende lo social y hace daño a la persona puede llevarse mediante un proceso jurídico. Así bien, la conciliación. Entendemos por conciliación que es una herramienta de la sociedad para conciliar, bien dicho, para llegar a un acuerdo mutuo entre las partes que están en disputa, llegar a un acuerdo mutuo. Eso lo encontramos en la Ley 23 de marzo del 91, que es la que se utiliza en Colombia para
dar un proceso jurídico. La participación de individuos que poseen posiciones contrarias en donde se trata de escuchar a las partes. Esta conciliación es más flexible, es un poco más, no se rige tanto a las leyes y las normas, sino más al diálogo y es un poco más flexible. Es útil para la rama judicial poder dialogar en estos problemas para llegar a una conciliación. Como segunda medida encontramos la mediación. La mediación la entendemos como la participación de un tercero o externo al conflicto que debe ser neutral, interviene con sentimientos de las dos partes y ayudar al proceso para que llegue a una conciliación, a una resolución del conflicto. Eso lo encontramos en el artículo 23 de la Constitución del 91, que nos da como el derecho, como ese derecho. También encontramos tres características de la mediación, que es la preparación, la sesión y el seguimiento. Mediante estas tres fases encontramos que la mediación puede llevarse mediante una preparación que se plantea la sesión, dónde, cuándo, por qué. Y la segunda, la sesión, se conoce a los participantes y a las partes del conflicto, analizar el conflicto, el por qué se generó ese conflicto. Y la tercera fase es el seguimiento y la evaluación. Bien así, llevar pues un seguimiento de todo el proceso del conflicto para llegar a resolver. Como tercer método de resolución de conflicto encontramos el arbitraje, el arbitraje es un mecanismo por medio del cual los actores involucrados en un conflicto que consideran irreconciliable requieren de un arbitrario, o sea, de una tercera persona que les ayude a resolver su conflicto. En este arbitraje podemos encontrar tres fases, que son el derecho, el técnico y el equidad. El derecho es el proceso por el cual nos regimos mediante las normas y las leyes. Este es muy rígido. El técnico ya se va a una tercera persona que tiene todos los conocimientos y les ayuda a resolver su conflicto. Y en la tercera fase, en la equidad, podemos ver que es más flexible, que mira la situación, mira el problema y ayuda a resolverlo. Así bien, podemos ver aquí en Colombia un ejemplo de lo que es resolución de conflicto, que es los diálogos de paz. Podemos ver que allí en Cuba se están generando los diálogos de paz entre varias partes, que es la guerrilla y pues que son nuestros representantes allí, nuestros colombianos que nos están representando allí para llegar pues a conciliar, a mediar y poder llegar a la paz en Colombia. Entonces este es un ejemplo muy interesante que podemos encontrar y que nos sirve de gran ayuda para entender la conciliación, que es muy importante aquí en Colombia y que nos ayuda para conciliar y resolver nuestros conflictos.